¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hacer esta clase bien en el mismo formato que lo estoy haciendo bien a todas las demás. Y hablando sobre el transformador, ahora sí ya dejamos ya la parte de magnetismo y electromagnetismo, entramos propiamente al funcionamiento de las máquinas eléctricas. Pero justamente lo anterior sobre magnetismo y electromagnetismo era necesario porque van a aparecer palabras y conceptos que teníamos que saber bien, que supuestamente ya lo venimos trabajando de los otros años, pero justamente acá nos vamos a aplicar en algo práctico. El transformador. Bien, recordemos de la primera guía que hablaba sobre máquinas eléctricas, que este es una máquina estática, no dispone de partes móviles. El transformador es una de estas máquinas, una máquina estática. ¿Qué es un transformador y cuáles son las partes de un transformador? Este aparato se considera una máquina eléctrica estática, o sea que no tiene movimiento alguno en sus partes constitutivas. Y es algo, ¿no es cierto?, que tengamos, por ejemplo, las antiguas máquinas de soldar que trabajan con transformador. ¿Sí? Son máquinas muy sencillas, bueno, tienen cierto grado de complejidad en su armado, pero justamente para regular la cantidad de voltaje y amperaje con el cual soldábamos, tenía una manija en la que podemos mover el núcleo del transformador y alterar, digamos, sus propiedades magnéticas. Pero bueno, digamos, eso ya es algo especial. Bien, los transformadores que podemos llegar a encontrar en aparatos eléctricos y electrónicos, que dicho sea de paso, ¿no es cierto? Eh, ya prácticamente en este formato es muy difícil que encontremos máquinas que trabajan con este formato de transformador. Bien, esto ya es anecdótico y es histórico este formato. No obstante, tiene todavía aplicaciones. Bien, hay muchos aparatos que todavía vamos a seguir encontrando este tipo de cosas, pero lo más común es que ahora tengamos otro tipo de fuentes, otro tipo de transformadores llamadas fuentes conmutadas que trabajan de otra forma. Pero lo básico es entender esto para poder entender lo más complicado, ¿eh? Entonces vamos a lo que es histórico, digamos, porque esto ya es historia, digamos, es anecdótico, pero sí sirve justamente para entender el funcionamiento de los transformadores. Y obviamente conociendo esto nos permite después conocer lo más complicado, que ya tiene que ver más con electrónica. Bien, ya entramos ya en la parte ya donde prácticamente tenemos fusionada lo que es la electromecánica con electrónica. Obviamente que en ese momento, en algún momento, las diferencias van a desaparecer y vamos a tener todo relacionado entre sí. Bien, entonces es una máquina estática, o sea, no tiene movimiento en sus partes, salvo lo que les comenté, ¿no es cierto?, del transformador de la máquina de soldadura. Permite cambiar los valores de tensión y de corriente, sin alterar los valores de frecuencia y potencia. Bien, idealmente no se altera la potencia, o sea, la potencia que entra, la potencia eléctrica que entra es la misma potencia que sale. O sea que se alimenta con energía eléctrica y entrega energía eléctrica pasando por una etapa intermedia donde la energía se encuentra en forma de flujo magnético. ¿Bien? Entonces, la energía eléctrica que nosotros tomamos de la red, acá del bobinado primario, bien, dicho sea de paso, vamos viendo las partes. Bien, tenemos un bobinado primario que lo conectamos, supongamos, a 220. Tenemos el núcleo magnético, que es toda esa sección de chapas que tenemos aquí. Y tenemos justamente el bobinado ahí secundario donde tomamos, ¿no es cierto?, la tensión a menor valor. Bien, si teníamos una diferencia de potencial de 220 en la entrada y acá tenemos una diferencia de potencial de 12 o de 30, bien, en este caso 12 más 12 y acá 30 más 30, lo que estamos haciendo es reducir el valor de la tensión. Bien, entonces en ese caso lo que estábamos haciendo es justamente reducir el valor de la tensión, que es normalmente la aplicación que tiene el transformador, reducir la tensión. Aunque también se lo puede utilizar para elevar la tensión en algunos casos, por ejemplo a la salida de las centrales eléctricas. Hay transformadores que en ese caso sí tienen justamente una estructura similar a esta, en donde
se eleva la tensión, supongamos, a 120.000 voltios. Cuando llegamos ahí se transporta, obviamente con ese nivel de tensión se transporta a largas distancias, se llega a las ciudades donde se disminuye un valor medio, que puede ser 12.000 voltios, 12.000 voltios, 12 kilovoltios. Y luego, al ser distribuida a las casas, a los barrios, se lo disminuye a valores de 380 a 220 voltios. ¿Bien? Entonces se puede elevar la tensión o disminuir la tensión dependiendo de la aplicación que nosotros queramos hacer. Obviamente que este transformadorcito, supongamos que estaba en una radio y bueno, estas tensiones también son medio altas por una radio, pero bueno, supongamos que trabaja con 12 voltios el aparato. Necesita estar conectado a 220 voltios, pero la tensión tiene que ser reducida a 12 voltios para que pueda funcionar justamente los dispositivos eléctricos o electrónicos que tenga ese aparato. ¿Bien? Supongamos una televisión vieja que tenía, ¿no es cierto?, este formato de transformadores, radios, ¿no es cierto?, viejitas que todavía tenemos en la casa, nosotros que tienen años, la necesitamos conectar justamente a la red y que venían con este tipo de transformador. Bueno, estas serían las partes fundamentales de un transformador: el bobinado primario, el bobinado secundario. Fíjense que puede haber más de un bobinado secundario. Bien, bien. Porque tenemos un bobinado de 12 más 12, ¿sí? Tiene un punto medio. Acá tenemos uno de 30 más 30 con punto medio. Fíjense que lo del punto medio significa que acá entre este punto y este tenemos 12. Entre este punto y este tenemos 12. Pero entre este y este, ¿bien?, no tenemos 12, sino que tenemos 24 voltios. Por eso se les llama, en este caso, 12 más 12, en este caso 30 más 30, porque la tensión de los extremos se puede sumar. Y entre el punto medio y alguno de los extremos tenemos nosotros, que se llama la tensión de 30 y la de 30. Bien, podemos hacer transformadores con salidas de diferentes valores. Y también podemos tener diferentes entradas. Fíjense que podemos hacerlo de 220 y también podemos hacerlo de 110. Bien, ya que son valores que, bueno, que están relacionados entre sí, ¿no es cierto? 220 es el doble de 110, ¿no es cierto? Entonces podemos hacer un transformador que tenga doble entrada y varias salidas. Pero en general, ¿no es cierto?, vamos a tener un bobinado primario, un bobinado secundario y un núcleo. Bien, tenemos acá un esquema ya, bien, de tipo gráfico representativo. Bien, fíjense que acá tenemos una tensión B1, tenemos una E1, que sería una tensión inducida, tenemos una cantidad de vueltas en el bobinado primario, y luego una cantidad de vueltas en E2 en el bobinado secundario, y una E2 que es una tensión inducida que aparece acá. Fíjense que acá tenemos un flujo magnético. Acá tenemos una I0 que es una corriente eléctrica que circula a través de acá. Bien, y ahora vamos justamente a entrar a algo un poquito más complicado, que es justamente la explicación de cómo funciona el transformador. Fíjense, el bobinado primario BP y el bobinado secundario BS son arrollamientos de alambre elaborado con material conductor, cobre, generalmente es cobre. Ambos bobinados se encuentran enrollados en un núcleo magnético formado comúnmente por chapas apiladas y sujetas fuertemente mediante remaches o tornillos. Las chapas del núcleo a veces pueden estar soldadas también, ¿no? Esas chapas de núcleo se encuentran eléctricamente aisladas entre sí gracias a un barniz u óxido. Los remaches que sujetan las chapas también se encuentran eléctricamente aislados de la chapa mediante barniz. Bien, tiene que haber aislación. ¿Por qué? Para evitar un problema que se denomina corrientes parásitas. Bien, y las corrientes parásitas vamos a hablar luego de eso. En cuanto a los alambres conductores, estos poseen una aislación especial mediante una capa de esmalte que los recubre para evitar justamente los cortocircuitos en los arrollamientos. Ambos bobinados se encuentran arrollados uno sobre otro en un carrete plástico que abraza el núcleo. Bien, la razón por la cual se construye de esta manera es para mejorar el rendimiento del aparato. Bien, acá tenemos justamente el transformador desensamblado.
Ya tenemos el bobinado primario, nosotros los extremos del bobinado primario, los extremos del bobinado secundario, tenemos el carrete donde están enrollados ambos bobinados o devanados, tenemos los núcleos, perdón, el núcleo, no los núcleos, el núcleo. Bien, y fíjense, esto seguramente han encontrado alguna vez estas chapitas tiradas por la calle, porque yo las he encontrado muchas veces cuando era chico y no sabía qué era. Bien, ya de grande aprendí qué era. Y esas chapitas en forma de E y de I, que forman justamente parte del núcleo de un transformador. Chapas E y chapas I. Esto junto forma el núcleo del transformador. Bueno, asimismo las distintas capas de los bobinados se encuentran aislados entre sí mediante papeles especiales. O sea, ¿no es cierto? El bobinado primario y el secundario estarán aislados entre sí mediante papeles especiales, y a su vez tanto el bobinado primario como el secundario se encuentran aislados también por estos materiales aislantes. Es decir, que no existe ningún tipo de contacto eléctrico entre ambos devanados, ¿bien? El alambre que se utiliza está aislado, ¿bien? Para justamente evitar los cortocircuitos. Ambos bobinados están separados, bien, aunque estén enrollados uno sobre otro, están separados mediante papeles especiales, papeles aislantes, bien, o telas aislantes también, y barniz, todo, ¿no es cierto?, aislante o dieléctrico, para que justamente no exista posibilidad de que eso se dañe y entre en cortocircuito. Como se ve en la imagen, ¿no es cierto?, que tenemos acá, vemos cómo son las chapas E y las chapas I. Bien, esta es una imagen real, bien, una foto de justamente esos materiales, ¿no es cierto?, las chapas E y las chapas I, que dicho sea de paso están hechas de un hierro especial, ¿no es cierto?, hierro al silicio, o acero eléctrico también le llaman, que es un material especial que, bueno, que después podemos hablar justamente de ese material que se lo utiliza para la fabricación de máquinas eléctricas. Tipos de núcleo, fíjense que el que tiene esta característica se llama núcleo core y este se llama acorazado o shell. La mayoría de los transformadores tienen este formato, en el tipo shell o tipo acorazado, tipo coraza. Bien, aunque a los fines también educativos se puede utilizar este sin problemas, ¿no? Podemos hacer algo de esta manera. En ambos casos, ¿no es cierto?, son válidos y funcionan bastante bien. ¿Por qué se utiliza este más que este en los transformadores de uso comercial? Justamente porque este tiene menos pérdidas que este formato de acá. ¿Bien? Pero el funcionamiento van a trabajar cumpliendo las funciones justamente del transformador, los dos de la misma manera. Pero este, a los fines prácticos, se lo utiliza mucho más por lo que les comenté, que tiene menos pérdidas, o sea, tiene un mejor rendimiento que este de acá. Ahora sí, entremos a cómo funciona un transformador y volvemos a justamente la misma imagen que tenemos acá, ¿bien? La que habíamos visto anteriormente. Entonces, empecemos la explicación. ¿Bien? El funcionamiento se basa justamente en lo que es la inducción electromagnética. Bien, imaginemos que conectamos los extremos del bobinado primario a una fuente de tensión alterna B1 de forma senoidal, exactamente como la que hay en nuestras casas, ¿bien? El valor de voltaje de 220 voltios eficaces. ¿Qué va a suceder ahí? Lo que ocurre es que gracias a la tensión variable comienza a circular por la bobina una pequeña corriente eléctrica I0, esta de acá. A su vez, dicha corriente alterna senoidal genera un flujo magnético variable, también senoidal, que circula por el núcleo, ¿ven?, este que está acá, como verán, ahí está, ¿se ve bien? Pues justo acá salió el cartel ahí. Este sería el flujo magnético que estaría circulando por el núcleo, gracias a que aquí hay una corriente eléctrica, ¿bien?, que induce un campo magnético y un flujo magnético que circula a través del núcleo ferromagnético.
de chapas de hierro al silicio. Bueno, ese flujo corta las espiras del bobinado primario generando una FEM llamada E1, ¿bien? Que corta las espiras significa justamente que ese flujo magnético se induce sobre las espiras del bobinado primario. Bien, y induce esa tensión E1, una tensión inducida, llamada tensión E1, tensión primaria. Y FEM, acuérdense que significa fuerza electromotriz, que es lo mismo que decir tensión, voltaje, o voltaje, perdón. Debido al fenómeno de la autoinducción, justamente es que aparece esa E1. Es decir, que la corriente, esa I0, bien, que circula a través del bobinado primario, induce una FEM que se opone en todo momento a la causa que le da origen. Eso se llama ley de Lenz, por lo que en cierto siempre tiene el mismo valor de V1, pero con sentido opuesto. Bien, ¿qué significa todo eso? Esta V1 permite que circule la corriente I0. Esa corriente induce ahí un flujo magnético. Bien, gracias a ese flujo magnético, bien, se produce el fenómeno de autoinducción en la bobina primaria y se genera una tensión o FEM inducida o autoinducida llamada E1, bien, que es la tensión primaria. Ahora, la ley de Lenz, justamente nos dice que esa FEM se opone siempre a la causa que le da origen. Eso quiere decir que si la tensión primaria B1, ¿no es cierto?, la de la red, tiene ese sentido, fíjense que la tensión secundaria va a tener perdón, la tensión secundaria no, la tensión autoinducida primaria va a tener este sentido. Bien, parece que tuvieran el mismo sentido, ¿no? Pero no. Fíjense que si esto tiene este sentido, esta otra tiene este sentido para acá. Bien, obviamente que están en oposición. Una va en el sentido de la aguja del reloj y esta va en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Bien. La expresión, ¿cierto?, que está acá es, ¿cierto?, una expresión general de la ley de Faraday, donde podemos apreciar que el valor instantáneo de la tensión E1, el valor instantáneo es porque se está calculando en un determinado momento. Acuérdense que esto es una tensión alterna, senoidal, que va variando constantemente su valor y va a depender de la cantidad de espiras N1 del bobinado primario y la rapidez con la cual varía el flujo magnético con respecto a la variación del tiempo. ¿Ven qué significa todo eso? Acuérdense que la tensión alterna tiene una cierta frecuencia. En este caso de Argentina es de 50 Hz. Entonces esto no es otra cosa que, ¿cierto?, una forma de expresar la frecuencia. ¿Bien? El flujo magnético va a cambiar, ¿bien?, de acuerdo a la frecuencia que tengamos. 50 veces por segundo cambia, o sea, 50 ciclos por segundo o 50 Hz. O sea que el flujo magnético va a variar, bien, 50 veces en un segundo. O sea que va a cambiar de sentido 50 veces por segundo. Bien, esa es la velocidad con la cual varía el flujo magnético. Y N1 representa la cantidad de espiras que tiene el bobinado primario. Bien, E1 sería el valor instantáneo de E1, se lo llama así porque es el valor que se obtiene según los distintos valores que tomaría el flujo magnético a medida que pasa el tiempo. Bien, no es lo mismo el valor que va a tener en el instante 0, en el instante 10 o en el instante, ¿no es cierto?, qué sé yo, en el instante 20, vamos a ponerle un determinado valor. Ya vamos a hablar, ¿no es cierto?, justamente lo de la tensión senoidal para que repasemos justamente, porque no tengo ningún gráfico acá, tendría que agregarlo, ¿no es cierto?, un grafiquito, pero a ver, vamos a buscar justamente para no estar hablando sobre el aire, ¿no es cierto?
Un ejemplo, ¿no es cierto?, de tensión senoidal, una imagen cualquiera. Bien, acá tenemos varias. ¿De cuál podemos tomar ahí? Bueno, esta, ¿no es cierto?, que no tiene nada de dibujitos. Veamos esa imagen. Bien. Fíjense ahí, se lo amplié mucho. Bueno, fíjense ahí, ¿no es cierto? Esto sería un ciclo completo, ¿ven? Tenemos un pico máximo positivo y un máximo negativo. Y entonces la tensión está cambiando de esta manera 50 veces por segundo. Por ende, ¿no es cierto?, el flujo magnético también va a variar. Entonces fíjense que va a tener un valor 0, va a tener un valor intermedio, un valor máximo, un valor intermedio de nuevo, un valor 0, un valor intermedio en el otro sentido, un valor máximo en el otro sentido también, un valor medio en el otro sentido y un valor 0 de nuevo, y se vuelve a repetir el ciclo 50 veces por segundo. O sea que justamente el flujo no es constante, sino que va a ser variable y va a tomar diferentes valores. A eso se refiere justamente esta parte de la ecuación. Variación del flujo por la variación del tiempo. ¿Bien? ¿Cómo varía el flujo a medida que cambia el tiempo? Y N1, bueno, la cantidad de espiras vuelta al bobinado primario. Delta de flujo magnético es la variación del flujo magnético, delta de T es la variación del tiempo, y justamente delta es una letra griega que es usada para designar la variación o cambio. Bien, también aclaramos, como ya lo dije, que la frecuencia es de 50 Hz, es decir, que el flujo cambia 50 veces en un segundo. Bien, ahora, ¿qué pasa en el bobinado secundario? Bien, en el bobinado secundario se induce también una FEM, que es la E2, que es generada por la variación del flujo magnético que corta las espiras del devanado N2. Se menciona que el flujo magnético es el mismo en todo el núcleo de la máquina, ya que todo el conjunto de chapas está formando el circuito magnético del transformador. Y por otro lado, cabe aclarar que E2 también es una tensión alterna, igual que B1. Bien, fíjense que ese flujo magnético no solo corta las espiras de N1, sino también las espiras de N2. Por lo tanto, acá aparece una FEM autoinducida, la E1, que tiene el mismo valor que la B1, ¿bien? 220 voltios. Y acá aparece justamente una E2, bien, también una FEM inducida, producto de la variación del flujo magnético que circula por el núcleo del transformador. Bien, como el núcleo es el mismo, el flujo es el mismo para ambos bobinados. Por ende, lo que ocurre acá, bien, también va a ocurrir aquí. Pero justamente ahí, ¿qué va a pasar ahí? Después, ¿no es cierto?, de la explicación, esta, ¿no es cierto?, que parte de la fórmula general de Faraday, llegamos a una fórmula un poco más específica a lo que es el transformador. Bien. Entonces, entendemos, ¿no es cierto?, que al conectar a una fuente de tensión alterna en el bobinado primario, le estamos aportando una energía eléctrica al sistema. Y esa energía eléctrica se transforma en energía que se encuentra en forma de flujo magnético. Y luego vuelve a transformarse en energía eléctrica, ¿no es cierto?, que puede ser aprovechada en los borrones del bobinado secundario. Bien, ¿se entiende ahí, no es cierto? Hay una transformación de la energía. Acá, la energía eléctrica se transforma en una energía que está en forma de flujo magnético. Mientras que acá, gracias al fenómeno de la inducción electromagnética,
esa energía vuelve a transformarse en energía eléctrica. Bien, pasa de eléctrica, flujo magnético, y acá vuelve a ser energía eléctrica. Y lo aprovechamos acá a la salida del transformador. Y llegamos justamente a la fórmula ya específica que tiene que ver con los transformadores. Fíjense que la tensión inducida en el bobinado primario se la puede calcular como E1 igual a 4,44 por la frecuencia por N1, que es la cantidad de espiras del bobinado primario, y por el flujo máximo. Bien, estamos hablando de la tensión máxima que se puede obtener. Bien, la máxima tensión autoinducida, que sería justamente en el punto donde la tensión toma su máximo valor. Por ende, también la corriente va a tomar su máximo valor. ¿Bien? Y por ende, bueno, el flujo también va a tomar su máximo valor. Y acá tenemos justamente, ¿cierto?, E1, la FEM eficaz inducida en el primario. ¿Bien? F la frecuencia, N1 número de espiras del bobinado primario, y este sería el flujo magnético máximo, que está medido en Webers. El bobinado secundario es cortado también por el flujo magnético, bien como hemos explicado, y se genera también una FEM. Y el valor eficaz de esa FEM sería lo mismo, 4,44 por F por N por el flujo máximo. Bien, y aclaramos justamente que N2 sería el número de espiras del secundario. Si tienen la misma cantidad de espiras del bobinado primario y del secundario, los voltajes van a ser los mismos, las FEM van a ser iguales. Si N2 es la mitad de N1, acá vamos a tener la mitad de voltaje. Y así sucesivamente. Hay una relación entre ambos. Bien, justamente esa relación, bien, porque todos los valores son iguales, tenemos la misma frecuencia, el mismo flujo para ambos bobinados, la misma constante de Faraday, que es 4,44. Lo único que va a cambiar sería la cantidad de vueltas o espiras de cada uno de los devanados. Y ahí podemos ver que viene uno de los primeros cálculos, el más simple que se puede hacer, es la relación de transformación. La relación de transformación es justamente una igualdad o una relación, ¿no es cierto?, que existe entre las tensiones y los números de vueltas de los bobinados. ¿Bien? Si nosotros igualamos las dos fórmulas, bien, vamos a ver que nos queda que E1 sobre E2 va a ser igual a N1 sobre N2. Y bueno, si la relación M, ¿no es cierto?, es mayor que 1, el transformador es reductor de tensión. Si es menor que 1, es elevador de tensión. ¿Bien? Supongo que acá tenemos 220 voltios, acá tenemos 110. Bien, acá vamos a tener una cierta cantidad de vueltas. Y bueno, 220 sobre 110 nos va a dar igual a 2. Entonces la relación de transformación es 2. Al ser mayor que 1, nosotros vemos que es un transformador reductor de tensión. Bien, espero que me les haya resultado útil, ¿no es cierto?, esta explicación de lo que es esta guía, ¿bien?, en relación a lo que es el transformador. Y yo creo que es necesario, ¿no es cierto?, una explicación hablada, verbal, de lo que es cada una de estas cositas que vemos acá, que no es tampoco nada complicado, pero sí hay que tener presente lo que hemos hablado de lo que es flujo magnético, y obviamente tener presente que estamos tratando con tensión alterna. Y aclaramos justamente que el transformador es una máquina eléctrica que solo trabaja con tensión alterna, o sea, necesitamos que exista una frecuencia, necesitamos que exista una variación del flujo magnético. Y fíjense, ¿no es cierto?, si nosotros cambiamos la frecuencia, si aumentamos la frecuencia, si fuera en vez de 50 fueran 100, tendríamos justamente un mayor voltaje. Pero bueno, justamente los transformadores de este tipo, ¿no es cierto?, de núcleo de chapa, la frecuencia límite, ¿no es cierto?, es alrededor de 100 Hz, o sea que es perjudicial
que trabajen con una frecuencia más alta. Bien, porque comienzan a haber unos problemas relacionados con lo que es la histéresis y las corrientes parásitas, que es lo que vamos a hablar luego. Así que bueno, espero que les haya gustado esta breve explicación de lo que es el funcionamiento del transformador, de las partes, de cómo está constituido el transformador y obviamente de lo que es la ley de Faraday, que es la parte matemática de lo que es, ¿no es cierto?, el funcionamiento de un transformador. Y bueno, espero que obviamente les sea útil esta explicación y bueno, como digo siempre, que estemos en contacto. Hasta luego.